Hay historias que son, bueno, que son una verdadera advertencia. Y la que vamos a ver hoy, lo que pasó en una instalación industrial en El Salvador, allá por 1989, es una de esas. Vamos a desglosar cómo una larguísima cadena de pequeñas fallas que se fueron acumulando con los años terminó provocando una tragedia que, como veremos, era totalmente evitable. Lo que vemos aquí es parte del informe oficial de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre el accidente. Pero miren, esto es mucho más que un documento técnico, ¿eh? Es la crónica de cómo los sistemas de seguridad fueron ignorados, de cómo el error humano se encontró de frente con una tecnología increíblemente peligrosa y de las consecuencias letales que vinieron después. Pero, a ver, para entender bien lo que pasó esa noche, tenemos que irnos un poco para atrás. Porque este accidente no fue algo que surgió de la nada, no. Fue, más bien, la culminación de un deterioro de un sistema que se venía rompiendo poco a poco por más de una década. Entonces, ¿qué se hacía exactamente en esta planta? Pues, en pocas palabras, esterilizaba productos médicos. Imagínense el proceso, pero en lugar de usar calor o químicos, usaban una dosis súper concentrada de radiación gamma. Y esa radiación venía de una fuente de cobalto 60 que era increíblemente potente. Y aquí está la clave de su seguridad. El cobalto 60 estaba en un bastidor que se guardaba sumergido en una piscina con más de 5 metros de agua. El agua, en este caso, es un blindaje natural fantástico. Pero claro, cuando ese bastidor subía a la cámara para hacer su trabajo, ese cuarto se volvía un lugar letal. Una exposición de minutos o a veces de segundos podía ser mortal. Y todo esto además pasaba en un contexto muy, pero muy complicado. Desde 1979, El Salvador estaba en plena guerra civil. Esto provocó un aislamiento enorme y, por supuesto, una mentalidad de arreglárselas con lo que hay. La planta quedó totalmente desconectada de su proveedor en Canadá, que era el que normalmente debía hacer revisiones de seguridad y dar soporte técnico. Y así, las fallas empezaron a apilar una sobre otra. La lista es para no creer. Miren, los operadores originales, los únicos que recibieron entrenamiento formal, se fueron casi al principio. Después de eso, todo el entrenamiento fue informal, de boca en boca. El monitor de radiación de la puerta, una pieza de seguridad fundamental, llevaba más de 5 años roto. Otros sistemas se modificaron para que fuera más rápido operar y el mantenimiento preventivo, bueno, eso simplemente no existía. En la práctica, habían creado un entorno de trabajo increíblemente peligroso. Y ahora sí, avancemos a la noche del accidente. Con todas esas bombas de tiempo esperando, una simple falla mecánica, algo que podría haber sido rutinario, estaba a punto de convertirse en una catástrofe. Son las 2 de la mañana y suena una alarma. La fuente radiactiva se atascó. El operador de turno, a quien llamaremos el trabajador A, intenta los procedimientos de siempre, pero nada funciona. Se sube al techo para tratar de bajarla a la fuerza, pero tampoco. Y entonces da un paso fatal. Manipula los interruptores para que la alarma se calle y para que el panel de control muestre que la fuente está abajo, segura. Era una mentira. Finalmente usa un truco para saltarse el sensor roto de la puerta y entra a la cámara de irradiación. Y aquí está el meollo de todo el asunto. El operador, que tenía fama de ser ingenioso, sabía que la máquina seguía dañada, pero no entendía el peligro real. Él creía que la radiación era como la de una máquina de rayos X, que si cortas la electricidad, el peligro desaparece. No sabía que el cobalto 60 es radiactivo todo el tiempo. No se apaga nunca. Y es justo aquí donde la historia da un giro verdaderamente trágico. Con la falsa creencia de que no había peligro, se tomó la decisión de entrar a la cámara donde la fuente de cobalto 60 seguía expuesta, emitiendo una cantidad de radiación mortal. Primero, el trabajador A entró solo. Ni siquiera usó su medidor de radiación portátil. Estuvo ahí dentro unos 5 minutos, pegado a la fuente, tratando de mover unas cajas que la estaban bloqueando. Y en ese tiempo no sintió nada raro, no olió nada, no vio nada. Como no pudo solo, salió a buscar ayuda. Volvió con 2 compañeros de otro departamento. Y cuando le preguntaron si había peligro, les aseguró que no, que la máquina estaba apagada. Así que los 3 hombres entraron y trabajaron juntos, en una trágica ironía de compañerismo para tratar de liberar la fuente. Este diagrama del informe es escalofriante porque reconstruye el peligro invisible al que se estaban enfrentando. Nos muestra dónde estaba parado cada uno. Esas líneas curvas que ven son los contornos de dosis, que marcan qué tan intensa era la radiación. Estaban, sin saberlo, parados en medio de una tormenta de energía que les estaba causando un daño celular masivo. Cuando por fin logran bajar el bastidor y sumergirlo en el agua, ven algo raro, un resplandor azul que salía de la fuente.
Lo que estaban viendo se llama radiación de Cherenkov, un fenómeno que solo ocurre con una radiactividad muy intensa bajo el agua. Para ellos, era solo una luz curiosa. En realidad, era la firma visual de la fuerza letal con la que acababan de luchar cuerpo a cuerpo. Apenas pusieron un pie fuera de esa sala, la realidad invisible de la radiación empezó a manifestarse de la manera más brutal. La siguiente etapa de esta tragedia fueron las consecuencias médicas. Los síntomas del síndrome de irradiación aguda aparecieron casi al instante. Vómitos violentos, un malestar terrible. Llegaron al hospital antes de las 4 de la mañana, pero como nadie sabía lo que había pasado, los médicos pensaron lo más lógico: intoxicación por comida. Les dieron el alta y los enviaron a casa. Un error de diagnóstico crítico. Tiempo después, la ciencia revelaría la verdad. Esta tabla muestra las dosis de radiación que se calcula que recibieron. Y para que nos demos una idea de qué significan estos números, una dosis de 4 a 5 grays se considera letal para la mitad de las personas si no reciben tratamiento. El paciente A recibió 8.1 grays, una dosis que es casi siempre fatal. El resultado final fue devastador. El trabajador A, el más expuesto de todos, luchó por su vida durante 6 meses y medio antes de fallecer. Los otros 2 sobrevivieron, pero las quemaduras por radiación en sus piernas y pies fueron tan graves que ambos necesitaron amputaciones. Entonces, después de todo esto, ¿qué lección nos queda? El informe internacional no se enfocó en buscar culpables individuales, sino en entender por qué el sistema como un todo falló de una manera tan catastrófica. La causa de fondo no fue un solo error, sino toda una cadena de fallas. Por un lado, un deterioro técnico, equipos rotos e ignorados. Por otro, el error humano, que nació de la falta total de capacitación. Y, en la base de todo, las fallas de la organización. Una gerencia que no entendía los riesgos ni se preocupaba por las reglas. En resumen, cada capa de protección que debía existir simplemente se había desvanecido. Y esta es la conclusión más dura y contundente del informe internacional. No fue un accidente impredecible, no fue mala suerte, fue, en una sola palabra, evitable. Cada uno de los pasos que llevaron a esta tragedia se pudo y se debió haber prevenido. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? El informe no describe un colapso repentino, sino una erosión lenta, silenciosa de la seguridad, que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. La pregunta que queda flotando es, ¿en qué otros sistemas complejos, en cualquier industria, podrían estar desgastándose silenciosamente las barreras de seguridad esperando que una simple falla los revele todo?